¿Acaso conoces cuáles son los jugadores uruguayos más sobresalientes en la historia del fútbol? Quédate hasta el final de este video para conocer quiénes son para nosotros los más destacados y por qué. Hola futbolero de YouTube, la tierra charrúa tiene una particularidad única en el mundo. Siendo una nación con una población pequeña, la cantidad de futbolistas, leyendas en muchos de sus casos, siempre ha sido digna de estudio. Campeones de Juegos Olímpicos, de 2 Copas del Mundo y la selección con más Copas América conquistadas con 15. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores futbolistas uruguayos de la historia. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 10. Diego Lugano. Para muchos el nombre de Diego Lugano es referencia en la historia contemporánea de la selección uruguaya. El gran capitán, ese central líder que encarnaba la garra charrúa en su máxima expresión e impulsaba a sus compañeros a dar todo en cada partido, como si su vida dependiera de ello. También se le recuerda por su gran paso en el Sao Paulo de inicios de siglo, donde lo ganó todo a nivel internacional. Con su combinado nacional le tocó una época en donde los títulos que en el pasado se ganaban, ya no se conseguían. Sin embargo, también fue uno de los protagonistas en la conquista de la Copa América de Argentina 2011, así como el 4º lugar del Mundial de 2010 en donde Uruguay volvió a ser protagonista. 9. Luis Suárez. Uno de los mejores delanteros de la actualidad, y al final de su carrera podría competir para estar en la lista de uno de los mejores de la historia. Clase, talento, garra, entrega y muchísimo gol son unas de sus muchas virtudes. Su capacidad como un verdadero killer del área lo encumbran al primer puesto de la tabla histórica de goleadores en la celeste con 63 anotaciones, conseguidos en 116 partidos, y goleador en algunos de los mejores equipos del mundo. Campeón en la Copa América de 2011, 4º lugar en el Mundial de 2010, donde protagonizó una de las acciones más polémicas de ese torneo con su mano ante Ghana, y pieza fundamental durante gran parte del proceso Oscar Washington Tabárez. 8. Álvaro Recoba. El chino Recoba era de esos jugadores que encantan y enamoran a todo fanático del buen fútbol. La magia que su pierna zurda desplegaba fue disfrutada en su país natal y en Italia, en equipos como el Venecia, Torino y, sobre todo, el Inter de Milán, donde llegaría para ser uno de las tantas figuras sudamericanas que brillaron con los colores nero-azurro. Con su seleccionado, coincidió con la época reciente donde la selección de Uruguay no pudo pelear por los títulos de los torneos en los que participaba. Aún así, Recoba se encuentra en esta lista por ser, en esos momentos difíciles, referente y figura dentro de las dificultades. 7. Alcides Gigia. El nombre de Gigia se podrá encontrar en los registros tanto de la selección de Uruguay, como en la selección nacional de Italia. Pero, es en la primera, donde alcanzó mayor reconocimiento, y si bien no jugó demasiados partidos, su nombre es recordado como uno de los protagonistas de unas de las gestas más legendarias de la historia del fútbol. A pesar de jugar con la celeste, únicamente entre 1950 y 1952, eso le fue suficiente para dejar una huella imborrable. El delantero jugó y marcó en cada uno de los partidos que disputó su selección en el Mundial jugado en Brasil en 1950, pero sería esa última de las anotaciones, frente al local y en el Maracaná como escenario, que enmudeció a los 200.000 espectadores que se dice que estuvieron presentes. Ese gol, y el segundo, además de último hasta ahora, título de monarca mundial conquistado por su país de nacimiento es lo que hacen que diga presente en el top. 6. José Leandro Andrade. Considerado el primer gran jugador de raza negra de la historia del fútbol. Nacido a comienzos del siglo pasado, pudo jugar y conquistar con la selección de Uruguay los 2 Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, la Copa Mundial de 1930 y las Copas América de 1923, 1924 y 1926. Uno de los jugadores más ganadores de la historia de la selección charrúa. La Maravilla Negra,
como se le llevó a apodar durante su estancia en el cotejo olímpico disputado en París, fue el cerebro de los equipos en donde llegó a jugar, imprimiendo siempre una energía especial en cada partido, que lograba contagiar a sus compañeros. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 5. Héctor Scaroni. Fue el gran goleador de la mejor época de la selección de Uruguay, así como uno de los mejores delanteros en el inicio del profesionalismo en el fútbol. Fiel a los colores como pocos, tanto de la celeste así como del club de sus amores Nacional de Montevideo, su lugar como uno de los máximos ídolos del fútbol uruguayo está asegurado. Campeón de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Campeón del Mundial de 1930. Y, de igual forma, campeón de las Copa Américas de 1917, 1923, 1924 y 1926. A todos estos logros colectivos se le debe sumar que fue el máximo goleador histórico de su selección hasta el año 2011, en aquel momento superado por Diego Forlán. Una de esas figuras míticas que se recuerda hasta hoy en día. 4. Obdulio Varela. A cualquier persona que se le pregunte en Uruguay cómo debería ser el capitán de la selección nacional, posiblemente todos tendrían la misma respuesta. Todos dirían que debe ser como lo fue Obdulio Varela. El negro jefe, como se le apodaba, fue uno de esos referentes, de ese prototipo de defensa que marcaron a las generaciones siguientes, donde para muchos, los jugadores de esa demarcación eran señalados como los líderes de los equipos. Entre sus logros está la Copa América, en ese momento llamado Campeonato Sudamericano de 1942, así como el Mundial disputado en Brasil en 1950. Suena a un botín pequeño, en comparación a otros nombres de esta lista, pero la leyenda cuenta la manera en que Varela vivió y manejó a sus compañeros frente a las 200.000 personas que se dieron cita en el último partido de ese campeonato. 3. Diego Forlán. Ha sido el último gran referente de la selección de Uruguay. El delantero defendió los colores celestes en 112 ocasiones, marcando 32 goles, y logró erigirse como el Balón de Oro de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, en una enorme actuación individual, así como campeón en la Copa AMS del Viejo Continente, donde dejó su huella de manera imborrable con el carisma que siempre lo caracterizó. 2. Enzo Francescoli. Magia, clase y talento. Así se puede resumir a Enzo Francescoli. Los fanáticos de River Plate, Olympique de Marsella y Uruguay pueden corroborarlo. Un jugador que hacía ver lo imposible algo sencillo, como si el más complicado de los controles o el regate inverosímil fuese algo tan fácil como respirar. Con la casaca celeste logró levantar las Copas Américas de 1983, 1987 y 1995 en una época donde el conjunto charrúa seguía luchando sobre la supremacía del continente y el torneo más antiguo del planeta. El príncipe será recordado siempre por todo lo que hizo dentro de una cancha, pero también por ser la inspiración de otros genios del fútbol como lo es Zinedine Zidane. 1. Juan Alberto Schiaffino. Para muchos, expertos y también fanáticos, Juan Alberto Schiaffino es, sin lugar a dudas ni discusión, el mejor jugador uruguayo de la historia. Al igual que Guigia, participó tanto con la selección charrúa así como con la selección italiana. Leyenda tanto de Peñarol como el AC Milán, se le recuerda, sobre todo, por aquel primer gol frente a la selección de Brasil en lo que se conoce universalmente como el Maracanazo. Su visión de juego y capacidad de llegada al arco rival son las características por las cuales más se le recuerda a este volante ofensivo. Puede sonar a cliché, pero Uruguay difícilmente tenga nuevamente un jugador como él. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.